En Navidad, mis padres le dieron a mi hija una muñeca rota y dijeron, es de segunda mano, le queda bien. Luego, les dieron teléfonos nuevos a los hijos de mi hermana. Todos se rieron. Los ojos de mi niña se llenaron de lágrimas. 5 minutos después, se arrepintieron, pero ya era demasiado tarde. Toda familia tiene ese recuerdo festivo que no puede olvidar. El nuestro vino envuelto en papel rasgado, con un lazo rojo torcido que parecía haber sido pisado. Era Nochebuena, de ese tipo en que todo parece perfecto, si no miras demasiado de cerca. La casa de mis padres tenía la habitual decoración exagerada, cada rincón estaba lleno de alguna cosa parpadeante. El olor a jamón horneado y velas se mezclaba en algo que casi se sentía como un hogar, pero no del todo. Hacía mucho tiempo que no se sentía como un hogar. Julie y su esposo ya habían llegado con sus 2 hijos. Y como de costumbre, fueron recibidos con cálidos abrazos y una emoción desbordante. Mi hija, Mia, y yo entramos detrás de ellos, como una nota al margen. Mia, de 10 años y más callada que la mayoría de los niños, aferraba el regalo que trajimos para la abuela, un pequeño cactus de Navidad que plantamos y decoramos con cuentas diminutas. Estaba orgullosa de él. Había pintado la maceta ella misma. Tenía las palabras «Tú cultivas amor» en la parte delantera. Mamá apenas lo miró antes de dejarlo a un lado, en un estante abarrotado. La sala de estar estaba llena de esa clase de risa que te pica en la piel. Los hijos de Julie presumían de sus últimos cinturones de karate y hablaban de un premio de ciencias que habían ganado. Mi papá le preguntó a Mia si todavía iba a esas clases de baile para gorditas. Y cuando ella bajó la mirada, mi mamá le dijo que debía enderezarse. La gente se fija en la postura, cariño. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí como un calambre muscular. Cuando llegó el momento de los regalos, mi papá hizo de Santa Claus como siempre, gritando los nombres de forma dramática y lanzando los regalos como si estuviera presentando un concurso de televisión. Los hijos de Julie fueron los primeros. Uno tras otro, desenvolvieron los últimos teléfonos, nuevos, todavía en su envoltorio de plástico. Y no eran modelos baratos. Eran los de verdad. Julie se giró hacia mí, igual de sorprendida. No lo sabía. Susurró, yo no les compré eso. Mis padres sonreían radiantes, como si acabaran de adoptar cachorros. Luego llegó el turno de Mia. Abrió una caja que había sido precintada 3 veces. Dentro había una muñeca. Una pierna estaba ligeramente doblada en la dirección equivocada, y su vestido tenía una mancha de café. El pelo parecía haber sido cepillado con un tenedor, y uno de sus ojos de cristal no se abría del todo. Era obviamente usada, y en mal estado. Entonces mi papá, sonriendo, miró a su alrededor y dijo, es de segunda mano, le queda bien. Alguien se rió. Unos pocos soltaron una risita. Quizás por incomodidad, quizás porque pensaron que debían hacerlo. De cualquier manera, el sonido golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Mia no lloró. Solo lo miró, confundida, como si estuviera esperando que el verdadero regalo apareciera detrás de la broma. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Me miró como si intentara disculparse por algo. Y eso fue todo. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Me puse de pie. No grité. No lloré. No di un discurso. Simplemente dije que ya no quería a mis padres involucrados en mi floristería. Silencio. Mi papá me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Mi mamá ladeó la cabeza. Mi hermana parpadeó con fuerza. Pensaron que estaba bromeando, que solo estaba siendo emocional. No lo estaba. Durante años, habían trabajado en la tienda unos días a la semana. No porque lo necesitaran. Ambos estaban jubilados, sino porque les gustaba mantenerse involucrados. Últimamente, habían estado cruzando límites, haciendo comentarios groseros al personal, burlándose de mis diseños florales con los clientes cuando pensaban que no los escuchaba. Odiaban que yo fuera la cara del negocio. Odiaban no recibir más crédito. Pero lo había dejado pasar durante años porque, familia, hasta que humillaron a mi hija. Julie también se levantó. Me preguntó si estaba bien.
Le dije que estaba bien, que simplemente ya había tenido suficiente. Miró entre nuestros padres y yo, sin saber a quién defender. Luego se acercó y se sentó junto a Mía, rodeándola con el brazo sin decir una palabra. Mis padres intentaron hablar. Hubo un torbellino de voces. Papá diciendo que era una broma. Mamá diciendo que éramos demasiado sensibles, que no lo decían con mala intención, que pensaba que la muñeca era vintage. Pero yo ya estaba recogiendo nuestras cosas. Recuperé el cactus. Mía lo sostuvo en su regazo durante el viaje a casa. Esa noche, empecé a buscar a 2 nuevas personas para reemplazar a mis padres en la tienda. 5 minutos de crueldad habían deshecho 5 años de concesiones. Y ellos aún no lo sabían, pero la peor parte para ellos ni siquiera había llegado. Todavía no. Para cuando salió el sol en la mañana de Navidad, mis padres sabían que no estaba bromeando. Me habían enviado mensajes hasta altas horas de la noche, cambiando de táctica cada pocos mensajes. Primero, fue la confusión. ¿Era realmente necesario? Luego, la culpa. A tu padre le duele la cabeza por todo este estrés. Después, la justificación. Esa muñeca es vintage. La gente paga dinero por ellas. Y finalmente, a lo que siempre volvían. Estás siendo dramática otra vez. Pero dije lo que dije, y lo decía en serio. Ni siquiera respondí. En cambio, pasé el día de Navidad haciendo algo que no había hecho en años. Trabajar. No por obligación, sino porque era lo único que tenía sentido. Me senté en la mesa del comedor mientras Mía veía una película en la habitación de al lado, bebiendo chocolate caliente y hablando con el gato. Organicé el horario semanal de la floristería, actualicé los contactos de los proveedores y reescribí la rotación del personal. Taché sus 2 nombres. Cuanto más lo pensaba, más absurdo me parecía haberles permitido ser parte de mi negocio durante tanto tiempo. Lo que comenzó como un gesto amable, dejar que mis padres jubilados ayudaran, se había convertido lentamente en un acuerdo retorcido en el que actuaban como copropietarios, a pesar de que les pagaba un pequeño salario por hora. Tenían opiniones sobre cada decisión, criticaban todo lo que yo hacía que no fuera a su manera, y últimamente habían empezado a desacreditarme delante de los clientes. Esa muñeca fue solo la gota que colmó el vaso, la grieta que finalmente lo rompió todo. El lunes por la mañana, le ofrecí a Iris su trabajo de vuelta. Dijo que sí antes de que terminara la frase. Su primo Danny se unió 2 días después. Un aprendiz rápido, con buen ojo para los detalles y una presencia tranquila y serena que no me había dado cuenta de que echaba de menos. Luego envié el correo electrónico. Fue corto, profesional. Les agradecí su tiempo, les informé que ya no eran necesarios en la tienda, y les dije que su paga final se procesaría a fin de mes. Les dije que debían devolver las llaves. Respondieron exactamente 9 minutos después. Primero vino el asunto en mayúsculas, increíble. Luego, un muro de texto lleno de frases como después de todo lo que hemos hecho, nos estás borrando y nosotros construimos ese lugar. Mi papá incluso mencionó cuántas horas donó. Convenientemente, ignorando que a menudo se iba temprano o pasaba la mitad del tiempo quejándose de la música. La parte de mi mamá fue aún peor, llena de frases como ¿cómo te atreves? Los negocios de verdad no tratan así a la familia. Y la que me hizo apretar la mandíbula, no me extraña que Mía haya salido tan sensible. Borré el correo, pero no habían terminado. A la mañana siguiente, entré en la tienda a las 7:45 y los encontré ya dentro. Mi madre estaba reorganizando el estante de preparación para el día de San Valentín como si nunca la hubieran despedido. Mi padre estaba detrás del mostrador, trasteando con los recibos. Me quedé allí de pie. Mi mamá me miró y sonrió. Pensamos que aclararíamos algunas cosas. No lo decías en serio. Les dije que se fueran. No lo hicieron. Se hicieron los confundidos. Mi papá intentó discutir sobre lo que era legal. Mi mamá preguntó si había hablado con Julie sobre esto, como si Julie fuera la directora general de mi vida. Se lo dije de nuevo, sin gritos, sin súplicas, solo hechos. Ya no trabajaban aquí. Esto no estaba a discusión. Levantaron la voz. Yo no,
Pero cerré con llave el cajón de la caja registradora y le pedí a uno de nuestros repartidores que entrara y esperara conmigo hasta que se fueran. Tardaron casi 30 minutos en irse finalmente. Mi mamá montó una escena sobre cómo los había humillado. Mi papá murmuró algo sobre cómo todo se irá al infierno sin nosotros. La campanilla de la puerta principal sonó como un signo de puntuación cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Por primera vez en años, la tienda se sintió en calma, como si pudiera respirar. Fui a la trastienda, llamé a la escuela de Mía para avisarles que llegaría un poco tarde a recogerla, y luego me senté sola en el almacén durante 15 minutos. Sin llorar, sin derrumbarme, solo descomprimiéndome. No volví a saber de ellos en toda la semana. Ni llamadas, ni mensajes. Mía tampoco los mencionó. Solo preguntó si podíamos decorar su habitación con más flores. Le dije, claro. Escogimos unas guirnaldas de luces y margaritas. Ella misma colgó las luces. Luego, exactamente una semana después, en una fría mañana de martes, mi teléfono vibró a las 6:03 de la mañana. Era Iris. Su voz era baja pero urgente. Laura, tienes que venir. Los escaparates de la tienda están destrozados. Ni siquiera cogí un café. Simplemente conduje. Aparqué medio en la acera. Ni siquiera cerré el coche. En el segundo en que salí, el crujido de los cristales rotos bajo mis botas hizo que se me encogiera el estómago. Todos los escaparates frontales de la tienda habían desaparecido. Hechos añicos. Fragmentos por todas partes. El expositor estaba destruido. Los arreglos del día de San Valentín que habíamos estado preparando desde Año Nuevo ahora se marchitaban en el frío, medio enterrados en una pila de nieve y tallos rotos. Uno de los pesados jarrones de cerámica se había partido por la mitad. El agua todavía goteaba desde el borde del estante hacia la acera, congelándose al tocar el cemento. Iris estaba allí de pie, con el abrigo bien cerrado y el teléfono en la mano. Danny ya había llamado a la policía. No había señales de entrada forzada, solo cristales rotos, de forma deliberada, violenta. Revisamos juntos las grabaciones de seguridad una vez que los agentes se fueron. Las cámaras exteriores captaron movimiento, pero las figuras llevaban capucha, una alta y otra más baja. Mantenían la cabeza gacha, con guantes. Sabían dónde estaban las cámaras. No podíamos probar nada. Pero tenía una corazonada. Había algo en lo calculado que era todo. Algo en el silencio posterior. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un mensaje pasivo-agresivo de mi madre preguntando cómo iba la tienda. Nada hasta el jueves. No había planeado ir a verlos. Había estado demasiado ocupada reemplazando los cristales e intentando salvar el inventario que podíamos, pero Mía se había olvidado su cuaderno de dibujo en su casa hacía semanas, y me lo pidió de la nada. Dijo que quería terminar un dibujo que había empezado. Así que fui sola. Mi mamá abrió la puerta. Actuó sorprendida al verme. No de forma cálida, solo teatral. Le pedí el cuaderno. Se tomó su tiempo para buscarlo. Mi papá apareció en el pasillo, de pie con los brazos cruzados como si esperara un espectáculo. Entonces lo dijo. Qué pena lo de los escaparates. La gente se está volviendo muy atrevida últimamente. Solo lo miré. Sin ira, sin miedo, simplemente inmóvil. Se encogió de hombros. Supongo que es lo que pasa cuando quemas puentes. Le quité el cuaderno a mi mamá cuando regresó y me fui sin decir una palabra más. De vuelta en casa, me senté en la entrada del garaje durante 5 minutos completos antes de entrar. Decidí entonces que no les pagaría lo que les debía. Su último sueldo estaba programado para fin de mes. Pero entre el costo de los nuevos cristales, la reposición del inventario, la limpieza de emergencia y las cancelaciones, el daño superaba con creces lo que había reservado. Hice los cálculos. Sus salarios no pagados cubrían la mayor parte, y lo dejé así. Durante unos días, sentí como si hubiera comenzado una guerra de bajo nivel. Mi mamá publicaba cosas crípticas en Facebook, citas bíblicas sobre el perdón, publicaciones pasivo-agresivas sobre el costo del orgullo y perder a seres queridos por los negocios. A mi papá le gustaban todas. Lo ignoré, pero entonces llamó Julie. Preguntó qué estaba pasando.
No de forma entrometida, más bien como si supiera que algo andaba mal y quisiera la verdad. Así que se lo conté todo, desde la muñeca hasta los escaparates rotos y la visita por el cuaderno. Se quedó en silencio un segundo. Luego me preguntó si quería que hablara con ellos. No me esperaba eso. No de Julie. Siempre había intentado mantenerse neutral, incluso cuando eso la hacía cómplice. Pero algo debió de cambiar para ella también. Quizás fue como se rieron esa noche. Quizás fue la cara de Mia. De cualquier manera, le dije que sí. Y un día después, volvió a llamar y dijo, «Te dejarán en paz ahora». Le pregunté cómo lo había conseguido. Dijo que no preguntó, que se lo ordenó. Pero quedaba una última cosa en el aire. Querían sus salarios. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Esa respuesta llegaría más tarde. El silencio no duró. Durante 4 días, sentí que tal vez esto era todo. Sin llamadas, sin visitas inesperadas, sin citas crípticas en línea sobre traición y familia que corta con la familia. El silencio era casi desconcertante. Mia incluso empezó a actuar como ella misma de nuevo, tarareando mientras hacía los deberes, poniendo pegatinas por toda su carpeta escolar. Por un segundo, pensé que tal vez habíamos cruzado algún umbral invisible y finalmente éramos libres. Entonces, el jueves por la mañana, lo encontré. Un sobre blanco liso, sin sello, sin nombre, sobre el mostrador de la tienda cuando entré. Alguien lo había deslizado por la ranura del correo de la puerta durante la noche. Lo abrí, suponiendo que era una nota de un cliente o quizás un currículum. Teníamos un cartel de «Se busca personal» en la ventana. Pero dentro había 5 fotografías, reales, impresas en papel grueso y brillante. La primera era de mí, de pie en el escaparate de la tienda, arreglando tulipanes. La segunda mostraba a Mia sentada detrás de la caja, coloreando. Otra nos tenía a ambas en el mismo encuadre. Le estaba entregando un pequeño ramo y ella sonreía. Pero la más inquietante fue tomada de noche. La tienda estaba a oscuras, pero se podían distinguir nuestras sombras a través de las persianas cerradas. Alguien se había parado al otro lado de la calle, había apuntado con su lente y había tomado una foto a través de las rendijas. No había nota, ni mensaje, solo esa pila de imágenes, limpiamente recortadas. Revisé las grabaciones de seguridad de la tienda, pero las cámaras se reinician cada 30 días. Estas fotos eran más antiguas, quizás de finales de otoño. Y fue entonces cuando algo hizo clic. Recordé un momento extraño en noviembre, el sábado antes de Acción de Gracias. Mia y yo nos habíamos quedado hasta tarde preparando un pedido para una boda, y me pareció ver a alguien al otro lado de la calle, cerca de los bancos. Pero cuando salí a mirar, no había nadie. Lo ignoré en ese momento, pero ahora ya no estaba tan segura. Llamé a Julie. No la acusé. Solo le pregunté, ¿alguna vez mencionaste algo sobre nuestra tienda a mamá y papá antes de Navidad? Algo específico, como nuestros horarios de cierre o con qué frecuencia me quedaba hasta tarde. Hubo una larga pausa antes de que dijera, preguntaron en diciembre. Pensé que estaban planeando algo bonito para ti y Mia. No lo sabía. Pude ver que lo decía en serio, pero aún así, sentí como si alguien les hubiera dado el mapa directamente a nuestra puerta. No dormí mucho esa noche. A la mañana siguiente, había un comentario debajo de una de las publicaciones de Instagram de la floristería, una antigua de hace meses. La publicación era solo una foto de un arreglo de tulipanes. El comentario decía, se ve mejor ahora sin el cristal, mejor ventilación. La cuenta no tenía nombre, ni foto, y 0 seguidores. Una cuenta falsa, creada solo para decir eso. La bloqueé, hice una captura de pantalla, y luego me senté en la oficina de atrás y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Fue entonces cuando supe exactamente lo que iba a hacer. No una confrontación, no una pelea, solo un cierre, silencioso, final. Les extendí un cheque, por la cantidad exacta que les debía, sin deducciones. No resté el costo de los cristales rotos. No conté la pérdida de inventario ni los costos de reparación. Sabía que no se lo merecían, pero ese no era el punto. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de trazar una línea. Coloqué el cheque dentro de un sobre gris grueso y lo sellé.
Escribí sus dos nombres en el frente. Luego llamé a Julie y le pregunté si podía organizar una cena. Solo nosotros. Una noche. Ella dudó. Pude oírlo en su voz, pero aceptó. Nos reunimos ese viernes. Su casa era acogedora, tranquila. Los niños hablaban de su obra de teatro escolar. Mía se sentó a mi lado, doblando su servilleta en pequeños triángulos. Mi madre le preguntó cómo le iba en la escuela. Mía dijo bien y volvió a doblar la servilleta. Mi padre no dijo absolutamente nada. A mitad de la cena, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. No lo anuncié. No lo expliqué. Simplemente lo coloqué en el centro de la mesa. Nadie lo cogió. Julie lo miró de reojo, pero no preguntó. Vi los ojos de mi mamá posarse en él más de una vez. Mi papá ni siquiera miró. Siguió cortando su comida, lento, robótico. Comimos el postre como si fuera una noche normal. Cuando nos levantamos para irnos, mi mamá finalmente dijo, ¿entonces, hablamos pronto? Dije, no lo creo. Y dejé el sobre en la mesa. Esa noche, mientras Mía se lavaba los dientes, revisé mi correo electrónico. Había un mensaje nuevo, sin asunto. Era de mi papá. Decía, tenías razón. Debajo había un único archivo adjunto, una foto. Era Mía en Nochebuena, sosteniendo la muñeca. El momento justo antes de contener las lágrimas. La había tomado él. No mi mamá, no Julie, él. La miré durante un rato. Luego cerré el portátil. Al día siguiente, instalé persianas nuevas en la tienda, más gruesas, y un sensor de movimiento cerca de la puerta principal, por si acaso. Pasaron 2 semanas sin nada. Sin mensajes, sin correos, sin publicaciones vagas en Facebook. Pensé que tal vez había terminado. Quizás la charla de Julie había funcionado de verdad, o el cheque los había callado. Pero así son las personas como mis padres. No lo dejan ir. Simplemente esperan, acechando en las grietas como el agua detrás de una pared, esperando el momento adecuado para abrirse paso. Sucedió un domingo por la tarde. El tipo de día frío y gris en el que el tiempo parece haberse detenido. Mía estaba arriba escuchando música, organizando su colección de pegatinas por ambiente. Yo estaba picando zanahorias para una sopa que me había parecido una buena idea una hora antes. Entonces sonó el timbre. Un zumbido largo y sólido. No frenético, no amistoso, simplemente pesado. Abrí la puerta, y allí estaban, los dos, de pie en mi porche como si vinieran a dejar galletas. Sin hola, sin sonrisas falsas, solo rostros inexpresivos. Y esa misma extraña calma santurrona que siempre mostraban cuando sabían que estaban yendo demasiado lejos. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No les pregunté por qué estaban allí. No los invité a entrar. No dije nada. Mi mamá rompió el silencio primero. Dijo, tenemos que hablar. No para pelear, solo hablar. Dije, aquí no. Pero mi papá ya estaba sacando algo del bolsillo de su abrigo. Un trozo de papel doblado, suave de tanto haber sido manoseado. Me lo tendió como si fuera una prueba en un juicio. Lo tomé, lo abrí, lo leí. Era una lista, un registro manuscrito de fechas, horas, tareas, todo lo que habían hecho en la tienda durante los últimos años. Era obsesivamente detallado. Una línea decía, 12 de octubre, regar plantas y clasificar cintas de otoño. Otra, 5 de febrero, cerrar sola, reiniciar alarma. Al final, con una letra diferente, la de mi papá, había una frase. Ganamos más de lo que nos pagaste. Los miré. Mi mamá agarraba su bolso como si fuera un escudo. Mi papá miraba más allá de mí, hacia la ventana. Sabía que esperaba ver a Mía. No le devolví el papel. Solo dije que ese dinero pagó los daños. Aún así, no se inmutaron. No lo negaron. El labio de mi mamá tembló como si quisiera discutir, pero sabía que no debía. Mi papá dijo, ¿crees que eres mejor que nosotros ahora? Olvidas que construimos ese lugar contigo. Dije, no construisteis nada.
Solo llegabais tarde y lo criticabais todo. Eso rompió algo. El rostro de mi papá se tensó. Dio un paso adelante y por un segundo pensé que iba a gritar, pero no lo hizo. Solo parecía cansado, enojado de esa manera tranquila y latente que me revolvía el estómago. Luego murmuró, no eras nada antes de que te ayudáramos. Y eso fue suficiente. Di un paso atrás y les dije que se fueran. Que si volvían a mi casa o a la tienda, llamaría a la policía. La boca de mi mamá se abrió, pero la interrumpí. No tenéis derecho a aparecer aquí así. No después de lo que le hicisteis a Mía. No después de lo que le hicisteis a mi negocio. Se quedaron allí un segundo de más. Luego mi papá se dio la vuelta y bajó los escalones. Mi mamá lo siguió, en silencio, mirando la acera todo el camino. Observé hasta que su coche desapareció por la calle. Dentro, me quedé de pie en la cocina durante mucho tiempo. La sopa se derramó. Esa noche, Mía me preguntó por qué había pieles de zanahoria en el fregadero y no había cena en la mesa. Le dije que me había distraído. Se ofreció a hacer sándwiches de mantequilla de cacahuete para las dos. La dejé. A la mañana siguiente, encontré algo en la puerta de la tienda. Un ramo de rosas con pétalos marrones, agrietados y rizados, envuelto en un periódico de hacía más de un mes. El titular decía, negocio local gana premio comunitario. Se refería a nosotros. Sin nota, sin mensaje, solo eso, un pequeño y retorcido recordatorio. Pero no lo tiré. Lo puse en el contenedor de basura detrás de la tienda. Luego llamé al cerrajero y programé un cambio completo de cerraduras para las puertas delantera y trasera, por si acaso. Julie llamó una semana después. Dijo que quería invitarnos a todos a cenar. Un último intento de normalidad, dijo. Pude oír en su voz que ella tampoco se lo creía, pero lo estaba intentando. Siempre tuvo esa idea de que si juntas a la gente en una habitación con suficiente comida y conversación ligera, las viejas heridas se disolverían mágicamente. No quería ir. No después de la visita en el porche. No después del ramo seco en la puerta de mi tienda. Pero Mía me oyó al teléfono y preguntó si sus primos estarían allí. Dije que sí. Y eso fue todo. Julie hizo su famoso pollo asado, el que siempre solía hacer en nuestros cumpleaños de infancia. Sus hijos corrían por ahí con Mía, riendo como si nunca hubiera pasado nada. Por unos momentos, casi se sintió como algo cercano a la paz. Luego llegaron mis padres. Actuaron con normalidad. Esa versión de normalidad en la que todo lo que han hecho está metido en un cajón que esperan que nadie abra. Mi mamá abrazó a Julie. Mi papá hizo una broma a medias sobre el tráfico. Nadie mencionó la tienda, ni el dinero, ni la Navidad. Nos sentamos todos. 8 personas en la mesa, sonriendo sobre platos desiguales y la salsa de arándanos demasiado dulce de Julie. A mitad de la comida, saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué silenciosamente sobre la mesa. Era el mismo sobre gris de antes, el que tenía el cheque que les había dado en casa de Julie. Excepto que esta vez, no estaba sellado. Dentro había un nuevo cheque. La misma cantidad. Sin deducciones. No dije nada. Simplemente lo dejé allí, a la vista de todos. Mi mamá lo miró. Mi papá no lo tocó. Julie se dio cuenta, pero no dijo una palabra. Siguió cortando la comida de su hija como si el sobre no estuviera envenenando lentamente el aire. Nadie me dio las gracias. Nadie preguntó por qué, pero no hacía falta. Lo sabían. Lo que no sabían era qué más había incluido. Detrás del cheque, doblada, había una de las fotografías del sobre que habían dejado en la tienda. La de Mía sonriendo detrás del mostrador. Había escrito 3 palabras en el reverso. Ella lo ve todo. Quería que lo supieran. Mía no dijo mucho en el camino a casa. Solo preguntó si podíamos parar a tomar un helado, aunque hacía un frío que pelaba. Lo hicimos. Ella nunca recibió una disculpa. Nunca le pidieron hablar sobre la muñeca, ni sobre los comentarios sobre su peso, ni sobre nada. Y no creo que lo hagan nunca. Pero nunca más se acercaron a la tienda. No llamaron. No enviaron correo.
No se encontraron accidentalmente con nosotros en la tienda. Cogieron el cheque. Cogieron el mensaje. Y esa fue la última vez que vi a cualquiera de ellos en mi casa o en mi negocio. Mia todavía conserva ese cactus que les regaló, el que tiraron en un estante como si no importara. Ahora está en la ventana de su habitación. Lo riega cada sábado.